figuras de algo que iba a venir. En el Nuevo Testamento tenemos aplicaciones, no tenemos figuras, tenemos aplicaciones. ¿Okay? Tomando una figura en el Antiguo Testamento, quiero compartir acerca de las tres facetas del Espíritu Santo. Y a esto aparece en el libro de Génesis, pero quiero que vean acá en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y cuando el cielo se abrió, algo descendió. ¿Sí lo están viendo? Entonces fueron abiertos los cielos y vio, entonces descendió el Espíritu Santo de Dios, que descendía en una forma corporal como paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que estaba en una forma de paloma. ¿Estamos claros? Bueno, ahora sí, ponme Génesis capítulo 8, versículos 6 y 7. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando se toma un símbolo del Espíritu Santo, ponen una paloma. Y la razón es porque está en las Escrituras. Y aparece como una paloma, mostrando figurativamente al Espíritu Santo. Y quiero hablarte del Espíritu Santo en sus tres facetas y por qué es importante. Esto es como una forma de estudio, pero nos puede ayudar en una manera para tener una comunicación con Él. ¿Okay? Entonces, quiero hablarte acá acerca de lo que aparece aquí en el libro de Génesis. El libro de Génesis es como un tesoro, hay tesoros escondidos ahí. Es un libro donde encontramos muchas figuras de casi de todas las escrituras. Muchas cosas para confirmar algo lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Por ejemplo, en el capítulo, en los primeros capítulos, el 1, el 2, el 3, el 4, es una riqueza ahí que podemos encontrar muchos tesoros ahí. Entonces acá dice, esto es el libro de Génesis, ¿ven? Aquí encontramos una sombra del Espíritu Santo. Pero quiero leerte esto primero. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Después de 40 días de cuando paró de llover. No es que después de los 40 días que empezó el diluvio. Cuando paró de llover, esperó 40 días y envió un cuervo, el cual salió y estuvo volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Entonces aquí nos muestra, no quiero hablar de esto, lo traté en el discipulado el día de anoche y quise como tomar como le dijera, como una apertura, digamos, a esta enseñanza, pero lo di en el discipulado. Y hablamos acerca del ministerio del cuervo, el ministerio de la paloma y el ministerio del cuervo. El ministerio del cuervo nos habla de... Él nos habla de Satanás, sus demonios y todas las tinieblas que estuvieron viniendo en algún momento. En el libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Dios no crea nada sin orden ni vacío. Entonces alguien lo desordenó. Y luego dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Ahí encontramos otra vez el ministerio del cuervo y la paloma. Pero ya de esto hablé, solo estoy tratando de demostrar aquí que lo que nos está mostrando en este pasaje de una manera, como les digo, figurativa. Pero queremos hablar acerca de la paloma que aparece ahí. Entonces, ahí en Génesis capítulo 8, versículo 8 y 9. Después de que envió el cuervo, iba y venía, y el cuervo se fue y ya no regresó. ¿Cuál fue la razón de que el cuervo ya no regresó? Porque el cuervo come carne corrompida y encontró carne corrompida y ya no regresó. ¿Okay? Entonces se quedó aquí.
Esto nos muestra el cielo y la tierra. El arca muestra aquí de alguna manera figurativamente el cielo y la tierra donde ellos iban, mandaban a las aves, nos muestra este planeta, tierra. Entonces dice que el cuervo ya no regresó porque encontró el ministerio de las tinieblas. Cuando encontró que el hombre desobedeció y entró el mal, se quedó aquí porque había que comer. Antes no tenía que comer, entonces ahora sí tenía que comer. Ahora entró el pecado, entró la lascivia, ahora Caín mató a Abel, porque entonces encontraron ellos que comer. Ellos comen de todo esto. Ellos se satisfacen con que una persona mate, con los homicidios, con los suicidios, con los abortos. Todo eso es lo que ellos se alimentan. Entonces el cuervo ya no regresó porque encontró alimento. Ya el hombre había pecado y se quedó aquí. ¿Sí lo están viendo? Pero ahora dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Aquí vamos a encontrar la primera faceta del Espíritu Santo. Y no halló lugar la paloma donde sentar, y dice, la planta de su pie. Y volvió a el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola hizo entrar consigo en el arca. Entonces acá dice que entonces la paloma la envió y la regresó. Y la paloma estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y esto nos habla del ministerio del Espíritu Santo, que antes él descendía sobre jueces, sobre profetas, descendía sobre reyes, pero él no se quedaba. Por eso es que ustedes ven que el Espíritu de Dios venía sobre un rey para hacer una función, pero no se quedaba, él descendía. Por eso dice, en cada persona van a ustedes a ver que cuando vino, por ejemplo, Gedeón, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y el Espíritu de Dios vino sobre David, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y continuamente encontramos esa forma de venir del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces acá en el libro de los Jueces, capítulo 14, versículos 5 y 6, dice esto: y Sansón descendió era un juez. Sansón fue un juez. Su fuerza, recuérdense una cosa, para desmentir en las películas, no necesariamente Sansón era un hombre de muchos músculos. Él tenía un voto nazareno. Que él, por eso no se cortaba el pelo, porque el voto estaba ahí, el pacto estaba ahí. Entonces cuando él se lo quitó, cortó el pacto. Entonces el Espíritu Santo se apartó de él, porque era un símbolo que él tenía que mantener en obediencia a lo que se le había dicho. Pero como se desobedeció, el Espíritu Santo se apartó de él. Porque en una parte dice, y Sansón dijo, yo saldré como las otras veces, pero él no sabía que el Espíritu Santo lo había dejado. Y trató de escapar esta vez. ¿Y qué sucedió? ¿Pudo salvarse con sus músculos? No. ¿En dónde estaba su fuerza? Era el poder del Espíritu Santo sobre de él. ¿Ven cómo él era dependiente del poder del Espíritu Santo? Entonces, y Sansón descendió con su padre, dice, y con su madre a Tignat. Y cuando llegaron a las viñas de Tignat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, salió a atacar. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Entonces, aquí dice claramente que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Pero terminó la vida de Sansón y el Espíritu Santo vino sobre otras personas, o sobre otros jueces, o sobre otros reyes. Y esa era la manera del Espíritu Santo. Esa es la manera que estamos viendo en el libro de Génesis, que dice que la paloma
iba, la enviaba y entonces iba y venía, ¿verdad? Y volvía a entrar al arca sin traer nada. Entonces estaba yendo y viniendo. En una parte ahí dice que iba y venía. Ok. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, hoy vamos a leer varios versículos, quiero ir avanzando. Dice esto: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió. ¿Ven cómo vino sobre David? Un hombre sencillo. David no era musculoso tampoco, pero sí mataba gigantes. ¿Pero por qué? Porque era el Espíritu Santo sobre de él. Recuerden una cosa, el Espíritu Santo viene sobre para una función. Si ustedes están viendo acá, él venía para hacer algo. Entonces aquí vino para realmente, vino sobre Sansón, dice, y le daba esa fuerza. Vino sobre David para poder gobernar, para matar a gigantes. Bueno, entonces miramos el Espíritu Santo que iba y venía. Esto nos habla entonces acá de la paloma que iba y venía, pero no encontraba lugar donde reposar y volvía a caer en el arca. Y aquí vamos a ver la otra faceta del Espíritu Santo. En Génesis 8, 10 y 11, aquí aparece la paloma de una manera distinta. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma, no otra paloma. ¿Sí se están viendo? Porque hace referencia al Espíritu Santo, y Él es único, Él es el único. ¿Verdad? Y dice, fuera del arca. Y el 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Pero hoy venía la paloma con algo diferente, ya no venía sin nada. Ahora traía algo. He aquí traía una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces ahora la paloma venía con una ramita de olivo. Y en otras versiones dice recién cortado. Y esto es el Espíritu Santo llevando a Jesús al reino. Es aquí la ramita de olivo nos habla de Jesús. Él fue el olivo que fue machacado. Por eso es que Mesías significa ungido. Eso es lo que significa el ungido de Dios, el Mesías en hebreo. Mesías significa ungido, y se ungía con aceite. Por eso a David, cuando lo ungieron, le derramaron aceite. Entonces aquí nos muestra al Espíritu Santo en la faceta sobre Jesús. Entonces aquí viene el Espíritu Santo ahora no sobre profetas, no sobre reyes, no sobre jueces, sino sobre el Hijo de Dios. ¿Ok? Y van a ver de qué manera. Entonces acá dice en Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Bueno, entonces acá miramos al Espíritu Santo ya no descendiendo sobre reyes y profetas ni jueces, sino sobre Jesús. ¿Ok? Esa es su otra faceta. Pero aquí nos muestra que de una manera que regresó con el ramito de olivo, la paloma, al arca, pero volvió a salir. Y eso es lo que quiero compartir más adelante. Entonces en Mateo capítulo 4 versículo 1 al 3 dice esto. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
Y vino, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ven cómo acá viene el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿En qué momento? Antes que fuera tentado. Ven cómo en el Antiguo Testamento miramos el poder del Espíritu Santo sobre personas para hacer la función. En otras palabras, no podemos hacer nada sin Él. Si lo necesitó David. David no podía matar gigantes sin Él. Sansón no podía tener la gran fuerza que tenía sin Él. Era dependiente de Él. Todos fueron dependientes de Él en las cosas que hacían. Y aún nos muestra al Hijo de Dios, aquí a Jesús. Recuerden que Jesús vino como humano, completamente 100% humano, en una dependencia total del Espíritu Santo. Por eso es que vino y luego fue enviado al desierto. No fue enviado al desierto y después vino el Espíritu Santo. ¿Sí lo están viendo? Después de que el Espíritu Santo vino sobre él, entonces fue al desierto, ya iba preparado y se le enfrentó a Satanás y le dijo, si eres hijo de, y ustedes saben que Jesús pues de alguna manera enfrentó al diablo. ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo. Jesús completamente en dependencia de él. En Lucas capítulo 17, versículo 19, Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, este era Jesús: el Espíritu de Dios del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ven, ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces podemos ver acá el Espíritu Santo ahora trabajando en un cuerpo, por decirlo así, llamado Jesús. ¿Ya? Ya en sí, bueno, es nuestro Señor, pero recuérdense que Él aquí nos muestra la dependencia total de Jesús, el Espíritu Santo. Por eso aparece entonces, por eso aparece que después que termina el ministerio, Jesús dijo, consumado es. Y después de resucitar apareció unos días Jesús. Y recuerden que a una de las mujeres le dijo, no me toques porque todavía no he sido glorificado. Pero el Espíritu Santo entonces, su trabajo era llevar a Jesús de nuevo al reino y luego descender. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me voy, entonces vendrá el Consolador. Ahora miremos la tercera faceta del Espíritu Santo. Porque, y esto quiero que prácticamente es como la esencia de esta enseñanza. En Génesis 8:12 vamos a ver aquí otro. Y esperó otros 7 días y envió la paloma. ¿Ve? Todas esas cositas nos enseñan cosas interesantes. No dice que envió otra paloma. Vean que la misma paloma estaba yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque nos muestra acá al Espíritu Santo. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual, ¿qué dice? No volvió ya más a él. Se quedó. Eso sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo no está en el cielo ahora. Está aquí en la tierra. En que él dice, envió la paloma. Y ahora el Espíritu Santo encontró donde reposar. Ven cómo el cuervo encontró donde comida y se quedó porque encontró carne corrompida. Pero ahora el Espíritu Santo, entonces la paloma encontró también un lugar donde reposar y ya no regresó. Nos muestra el Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés y se quedó. Entonces está
¿Dónde está el Espíritu Santo? Está dentro de ti y está dentro de mí. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban, dice, juntos. Y de repente vino del cielo, ¿ven? Como otra vez, si están viendo esto, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero el Espíritu Santo no venía a llenar la casa. Él venía específicamente con otra función. No era hora de llenar templos. ¿Se recuerdan cuando venía antes la gloria de Dios y descendía sobre el templo? ¿Qué era lo que sucedía? Dice que no se podía no se podía ni ministrar porque el humo de la gloria de Dios había llenado el templo, llenaba un templo. Aquí vino, dice que vino y llenó toda la casa, pero venía con una función y era llenar, entrar en una entidad llamada iglesia. Y eso es la última faceta del Espíritu Santo. El Padre dio su consumado, el Hijo dio su consumado, y Él dijo en la cruz, consumado es, he terminado. Pablo terminó su carrera, terminó su llamado y dijo, he guardado la fe y he terminado la carrera, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, consumado es. Pero ahora viene el Espíritu Santo y vendrá el consumado del Espíritu Santo cuando venga por su iglesia. Y el Espíritu Santo es el que le entrega a Cristo en los aires. Por eso dice acá, entonces el 4, perdón, el 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Entonces no venía a llenar casas. Ahora trae otra función. No vino el Espíritu Santo acá. No vino el Espíritu Santo acá a dar poderes para derribar gigantes. Bueno, de alguna manera sí. Pero vino vino y encontró lugar, encontró casa donde vivir, en la iglesia, nosotros. El Espíritu Santo no puede entrar, no puede reposar en cualquier lugar, porque Él es santo. Entonces fuimos santificados para que Él pudiera morar en nosotros. Por eso cuando el Espíritu Santo, cuando éramos no creyentes, el Espíritu Santo estaba con nosotros, pero no en nosotros. Y en una parte aparece donde dice el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, y el Espíritu Santo sobre nosotros. Son 3 etapas en nuestra vida. Pero antes no podía meterse adentro, estaba para el que nos convenció de nuestro mal camino fue el Espíritu Santo. Él se metía en las barras que te ibas a meter para el varón. Él se metía a los lugares donde había humo de cigarro, donde olía alcohol. Él se iba a meter ahí a buscarte para convencerte, porque es el Espíritu Santo que convence al pecador de su mal camino. Pero ahora encontró donde reposar la paloma. Ahora ya no regresó porque encontró un lugar donde reposar y se sintió cómoda. ¿Por qué? Porque nos santificaron con su sangre preciosa. Jesús nos santificó y ahora el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Porque no se trata de tus obras, se trata de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por muy imperfectos que seamos, Dios te santificó y está dentro de ti el Espíritu Santo. O sea que encontró un lugar donde reposar.
Y ya no regresó al cielo, sino que encontró el lugar y se siente cómodo dentro de ti, porque te ama, te santificó y te cuida, pero está morando dentro de ti. Encontró una casa santificada, limpia, a través de la sangre de Jesucristo. En Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52, vamos a leer. Si leen todo este pasaje, aquí vamos por el versículo 51. ¿Eh? Este pasaje empieza en el capítulo 6. Y aquí es el Espíritu. Ustedes saben que toda escritura es inspirada por Dios. Cuando dice esa palabra, donde dice inspirada por Dios, es el Espíritu Santo Dios. Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Aquí el Espíritu Santo fue el que de alguna manera usó personas, pero era él que inspiraba a escribir. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para ¿cómo se dice? Corregir en justicia. Era el Espíritu Santo. Entonces acá dice, entonces este pasaje nos habla de la vida de Esteban y el Espíritu Santo, hermano, qué hermoso que el Espíritu Santo sea tomado, por decirlo de esta manera, la molestia, no sé, o el tiempo para escribir de un hombre más de un capítulo. Vamos por el versículo 51 y está hablando de Esteban, solo para resaltar a un hombre que honró a Dios. Y aquí Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarle a los fariseos, a los judíos, que habían rechazado la verdad. Y les comenzó con un mensaje desde el principio. Le lee todas las escrituras bien redactadas poco a poco. Y les fue diciendo cómo ustedes rechazaron al Padre, rechazaron al Hijo. Y ahora están rechazando al Espíritu Santo. Y ahí no hay nada que hacer por ustedes. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿ya? Como vuestros padres. ¿A quién resistieron los padres? Al Espíritu Santo, porque él era el que venía y daba el mensaje a través de profetas. Y el pueblo de Israel se resistió a recibir ese mensaje. Jeremías le llaman el profeta llorón, porque siempre no le creyeron a su mensaje, y era un profeta de Dios. De tal manera que era jovencito y dijo: yo no puedo ser profeta, soy joven. Y entonces vino la primera vez que viene, esto es hermoso, vino la palabra del Señor al profeta Jeremías siendo un muchachito. Y le dijo: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido. Y antes que te formara en el vientre de tu madre, yo ya te había puesto como profeta a las naciones. Y aquí yo te he dado autoridad desde que eras un bebé sobre las naciones, sobre pueblos. Te traes autoridad. Era desde antes que lo había. Y el Espíritu Santo vino sobre Jeremías para hablar la palabra, para profetizar la palabra. Y el pueblo siempre van a ver el libro de Jeremías, como el pueblo de Israel siempre resistió a los profetas. Al resistir a los profetas, estaban resistiendo al Espíritu Santo. No sé si me voy a entender. No es que el Espíritu Santo venía a hablarle a una persona en sueños, no, eran profetas que le anunciaban. Hoy son pastores, evangelistas que están anunciando el evangelio. Y cuando la gente rechaza, no está rechazando al profeta, al evangelista, al pastor, está rechazando al Espíritu Santo. Entonces aquí dice: y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres lo resistieron.
No le pusieron atención. Yo quiero que Dios me hable así como que se me aparezca. Y entonces aquel que estaba en el infierno, ¿qué le dijeron? A Moisés y a los profetas tienen allá para que les prediquen. No va a venir ni un muerto a hablarles. Tienen que creer por la fe, porque eso va a ser honrado. Así también vosotros, sus padres resistieron al Espíritu Santo y ustedes lo están resistiendo hoy. Dice, al cual los profetas no, dice, los profetas no persiguieron. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, les preguntaron, la pregunta, dígame uno solo que vuestros padres no hayan perseguido. En otras palabras, los persiguieron a todos. ¿Por qué? Porque resistieron al Espíritu Santo. Y mataron a los que anunciaban, dice, de antemano la venida del justo. O sea, que ellos, los profetas, todos anunciaron al Mesías, pero lo mataron por anunciar al Mesías. De quien vosotros ahora habéis sido, dice, entregadores y matadores, porque entregaron a Jesús, al Hijo de Dios. Ese es el último. 52, ¿verdad? Sí, va. Bueno, ahí estamos. Bueno. Entonces, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El profeta y es el profeta, o sea que ese sí quedó, porque en la Biblia van a encontrar, como le dijera, algunas cosas que están tal vez después de los Salmos, pero no es que se escribió en ese tiempo. Si no fue puesto, no está, la Biblia no está colocada cronológicamente. O sea que por eso van a ver que hay un libro en los libros de los Salmos hay un salmo de Moisés. Entonces no está cronológicamente, pero Malaquías sí fue el último profeta y es el último libro. Y entonces hubo una pausa de aproximadamente 400 a 500, de 450 a 500 años, donde hubo un silencio. Dios dejó de hablar. Fue el consumado del Padre, donde entregó, porque iba a venir Jesús, el Hijo. Bueno, entonces en Malaquías 4:4 dice esto: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo he enviado al profeta Elías. Aquí Dios les está anunciando, son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Es decir, está diciendo, de ahora en adelante no van a escuchar que les hable profeta. Estuvieron 450 años sin escuchar palabra de Dios, hasta que vino el Mesías. Bueno, anteriormente, para preparar el camino, vino Juan el Bautista, pero no hasta ese tiempo. Entonces, y por eso dice acá, he aquí yo envío al profeta Elías, hablando de Juan el Bautista, antes que venga dice, el día de Jehová grande y terrible. Este versículo también habla de dos profecías juntas. ¿Okay? Hablaba de aquí del profeta Elías antes de la venida de Jesús, era hablando de Juan el Bautista. Pero luego dice, antes de la venida de Cristo va a venir el profeta, ustedes saben, el profeta Elías de nuevo aquí a la tierra. Habla de los dos testigos. Ustedes han visto eso, ¿va? ¿Sí? Entonces dice acá, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Bueno, aquí es donde iba a venir ese avivamiento que iba a traer después de la venida de la venida de Cristo. Porque ahora el Señor está haciendo su obra a través del Espíritu Santo. Entonces, Jesús dijo en la cruz, y aquí estoy terminando. Jesús dijo en la cruz, consumado
es. He terminado, o sea, en otras palabras, he terminado lo que tenía que hacer. Aquí el Padre, si se están viendo, hablando de la Trinidad, aquí estamos viendo el libro de Malaquías donde el Padre se está despidiendo, porque iba a entregar el relevo a su hijo. Le está diciendo, solo le recuerdo las palabras de Moisés, porque no, ya va a haber un silencio hasta que venga mi hijo. Y luego Jesús en la cruz dice, consumado es, ¿verdad? Y ascendió. Y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Ahora, ¿qué esperamos? Solo el consumado del Espíritu Santo, y será cuando Jesús venga por la iglesia. Y Él va a decir y entregar, consumado es, así como Esther, pues, Esther es figura de la iglesia. Así como Esther fue entregada por el eunuco, la entregó, ¿cómo la entregó al rey? ¿Solo la agarró y le metió una su media peinada? ¿O qué hizo? Estuvo preparándola, creo que fueron 7 meses, embelleciéndola 7 meses, para luego presentarla al rey. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Y con esto estoy concluyendo. ¿Por qué hizo eso? Porque solo ese eunuco sabía los gustos del rey. Mira, no te pares así. Mira, no te pongas ese color, porque ese color no le gusta al rey, odia el rojo. Y resulta que a Esther le gustaba el rojo, pero ahora resulta que Esther tenía que usar el negro porque el rojo le gustaba al rey. Mira, aprende a comer esta comida porque esa es la que le gusta al rey. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo hoy en día que está haciendo con su iglesia, con nosotros, diciéndole, eso no le gusta a tu amado. Eso no le gusta a tu Señor. No, que a mí me gustan las parrandas, sí, pero a Él no le gusta. No, que todavía a mí me gusta, a veces cuando me enojo me gusta desquitarme, sí, pero a Él es manso y humilde de corazón. Y el Espíritu Santo nos está enseñando a ser nobles, humildes, sencillos. No, que yo no me dejo de nadie. Mira, le dice el Espíritu Santo, a tu amado no le gusta el orgullo. Y nos está moldeando a su manera, porque solo el Espíritu Santo sabe lo que le agrada a Él. Es una preparación que Él está haciendo hoy. ¿Ah? Y también se recuerdan también se recuerdan también de Rebeca, otra figura de la iglesia. ¿Ah? Rebeca es figura de la iglesia. Abraham, figura del padre. Entonces, termino con esto, pero mira, que tiene que ver con esto que estoy compartiendo. Entonces, Abraham, figura del padre, envió a Isaac a buscar novia para su hijo. O sea, envió a Isaac para que se fuera a buscar a su novia a la casa de sus parientes. No, envió a Eleazar, que es figura del Espíritu Santo. Ven cómo el Espíritu Santo es el que va a buscar la esposa, y el Espíritu Santo está en nosotros y está preparando a aquella o aquel que se deje preparar. Porque no todas se casaron con el rey, solo es una. Por eso en el libro de Cantares dice, muchas son las concubinas, muchas de las reinas, pero mi amada solo es una. Solo aquella que se deja vestir, que se deja moldear por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy está sobre la iglesia. Está sobre la iglesia con un propósito, es embelleciéndote a ti para presentarte ante el Rey. Por eso dejémonos moldear. Creo que hay una voz interna que a veces te dice, ese lugar no me gusta, no toques eso, no hagas lo otro. Y sientes esa vocecita que te está moldeando, no te vistas así,
Vístete un poco así, más. No haga lo otro. No se trata, hermano, de aquí no ponemos. Yo no les vengo a poner acá a decir todas tienen que venir vestidas hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en las personas, no puedo obligar yo a ponerle nada a nadie. Por dentro anda llevando una minifalda. Su corazón no ha sido renovado. No se trata, ese es un trabajo del Espíritu Santo. Él fue el que preparó a Esther. Y Abraham envía a Eleazar, figura del Espíritu Santo, a conseguir esposa entre sus parientes. O sea que los parientes es toda la iglesia, pero de dentro de la familia de la iglesia no lo fue a conseguir a otro lugar, sino sus parientes. No anda consiguiendo la esposa, el Espíritu Santo en el mundo, no está ahí. Está consiguiendo la esposa dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo llegó a una familia específica. Eran sus familiares. Son todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y han sido perdonados por su sangre. De ahí está recogiendo a su esposa. Llegó, encontró a Rebeca, puso una señal, y antes que llegara y se encontrara con Isaac, iba adornada. Le dio adornos, le dio regalos. El Espíritu Santo hoy nos da dones para embellecernos, nos da dones para usarnos, nos dio regalos, nos revistió. O sea que la iglesia, la novia del Cordero, va a ser revestida con poder, va a ser revestida con dones, porque Él le dio regalos. Don es regalos. Y la embelleció. Y luego le dice él: ¿quieres ir conmigo? Y el padre dijo: bueno, si ella quiere irse, que se vaya. Y ella dijo: sí, quiero irme con este hombre, sin conocerlo. Nosotros no conocemos a Jesús, todo es por la fe. ¿Quieres irte con Él sin conocerlo? ¿Estás dispuesta a irte con Él sin conocerlo? Porque ella no lo conocía. Pero si hay de alguna manera ese amor. Por eso es que en Cantar de los Cantares dice: se oye una voz, es mi amado. Nadie le dijo que era su amado. Ella sentía que era él. Y cuando Rebeca es llevada, recuerda una cosa, que no se encontró, no llegó hasta la casa de Abraham, el padre. Se encontró a medio camino. La Biblia dice en Tesalonicenses que dice que cuando estemos, dice, los que están vivos nos juntaremos con Él en los aires, no en el cielo, en los aires, a mitad del camino. Y Rebeca se encontró con Isaac a medio camino. Ahí nos está mostrando el encuentro de la esposa del Cordero con el esposo Isaac. Y ella desde lejos dijo: ¿quién es él? Porque preguntó. Había algo que, aunque no lo conocemos, yo sé que nuestro corazón late por él. Si lo amas, si has aprendido a amarlo sin verlo, sin conocerlo. Porque son bienaventurados aquellos que creen sin ver. Rebeca no lo conocía, mas lo amó antes de conocerlo. Y si tú lo amas antes de conocerlo, imagínate cuando lo conozcamos. Y es ahí, es el trabajo ahora del Espíritu Santo. Vimos sus 3 facetas, pero esta es su última faceta. De aquí entregará al Espíritu Santo y dirá: consumado es, cuando entregue a la esposa del Cordero en los aires. Y viene luego para Israel. Ya ese es otro asunto. Pero la iglesia, ahí tendrá el Espíritu de Dios consumado. Pero hoy estamos siendo moldeados. Sí, nos dejamos. La única que se dejó a los gustos que ella tal vez no quería fue Esther.
no se resistió. Recuerda que Vasti la invitaron a la fiesta y ella no quiso, se resistió. Pero aquí nos muestra a Israel que se resistió. Pero hay una Esther que dijo: sí, aquí estoy. Y esa Esther es la iglesia que ahora sí está diciendo sí. Por eso en Apocalipsis, en los últimos versículos dice: y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Aleluya. Nos vamos a poner de pie. Gracias, Padre, y gracias, Jesús. Espíritu Santo, tú estás aquí en nosotros. Cada día, cada lágrima que nos haces derramar en tu presencia es embellecimiento para ese encuentro maravilloso que vamos a tener con nuestro Señor, con nuestro amado. Cada vez que el Espíritu Santo te quebranta, cada vez que el Espíritu Santo te toca, cada vez que el Espíritu Santo te dice: no hagas esto, no me agrada, no grites, no me agrada, y paras de hacerlo, es embellecimiento. Si antes te enojabas mucho y ahora te enojas poco, está siendo trabajado o trabajada en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Espíritu Santo, gracias, aquí estamos. Embellécenos para la venida de nuestro Señor Jesús. Haz tu obra, llénanos con tu presencia. Si tú sientes al Espíritu Santo, vas a sentir cuando Él venga. Nadie sabe el día ni la hora, pero habrá algo. De alguna manera tu corazón estará latiendo más fuerte. No sé, algo dirá que algo va a suceder si tienes comunión con Él. Aquí estamos, Señor. Hemos sido llamados para adorarlo. La adoración es la intimidad, la adoración es uno de los actos de más intimidad que pueda haber. Por eso ahora le vamos a cantar con todo tu corazón. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Llena tu corazón. Espíritu Santo, te necesito. Llámalo, llámalo, llámalo. Manda tu fuego a este lugar. Toca, Espíritu Santo. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo,
necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Antes, cuando el Espíritu Santo venía y se iba, venía, se iba. Pero ahora vino y se quedó dentro de ti. O sea que le agradó, encontró un buen lugar donde reposar. Porque fuiste lavado con la sangre de Cristo, santificado con la sangre de Cristo. Y ahora sí pudo encontrar lugar para poder reposar sobre ti. Eso nos muestra que Dios nos ha aceptado porque nos santificó con su sangre preciosa. Aleluya.